Aprendo en casa. Muy buenos días, niños y niñas. Hoy estamos ya martes 18 de agosto del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad que vamos a hacer va a ser leemos textos narrativos. Los recursos que vas a utilizar va a ser tu cuaderno de comunicación, nuestras normas de convivencia. Número 1. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en esta clase. Número 2. Tener limpio el espacio donde vas a estudiar. Y número 3. Debes de disfrutar del momento de esta clase. El propósito del día de hoy, o sea, la meta, va a ser identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Vamos a empezar con el texto narrativo. ¿Qué podemos decir del texto narrativo? Es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes. Vamos a ver sus características. Dentro de las características tenemos los que son los personajes reales o ficticios. Dentro de los reales tenemos acá lo que es Don José de San Martín, quien proclamó nuestra independencia del Perú. Es un personaje real. Otro de los personajes reales tenemos a José Olaya. Y aquí un personaje mundialmente, que es el Papa Francisco. Estos son los personajes reales. También tenemos los que son los personajes ficticios. Aquí tenemos lo que es Mamá Oyo y Manco Cápac. Ellos explicaron mediante estos personajes ficticios sobre el origen del imperio incaico. También tenemos los hermanos Ayar, quienes también se dio en el Cusco. Estos son los en base a los personajes que son reales y personajes ficticios. Otra de las características del texto narrativo es en que está escrita en primera persona. En primera persona es cuando el autor habla de sí mismo. Luego tenemos que también se escribe en tercera persona, es decir, cuando no habla el narrador, sino lo hacen los mismos personajes. En este caso, el texto está escrito en tercera persona. También tenemos lo que es las partes del texto narrativo. En principio, tenemos acá 1, que es el inicio. El inicio viene a ser la introducción, es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y cuál es el propósito. Aquí en el inicio o la introducción, este es la base para que el nudo tenga un sentido en la historia. Luego tenemos lo que es el nudo, el desarrollo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes del texto narrativo. Y luego tenemos el desenlace, el final de la historia. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. También tenemos en el texto narrativo los conectores. Es la base principal para que el texto tenga forma, como pueden ser antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego,
Mientras tanto, ahora te voy a presentar este texto, lo vas a leer. Los comentarios reales de los incas, que el autor es el Inca Garcilaso de la Vega. Este texto lo vas a leer. En primer lugar, vas a tener que ver las imágenes que si concuerdan con el título. Luego vas a tener que contar cuántos párrafos. Luego leer detenidamente una o varias veces para así poder comprender. Este texto lo vas a leer con calma. Bien, vamos acá a analizar un poco referente a lo que es este texto. Los comentarios reales de los incas. El autor, el Inca Garcilaso de la Vega. Aquí tenemos esta imagen. En esta imagen puedes observarlo y puedes tener una idea de qué época está hecha esto. Vamos a leer un poco referente a lo que es los comentarios reales de los incas. ¿Qué dice sobre el autor? El Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo y de la princesa Inca Isabel Chimpuoyo y del conquistador español, capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Si bien es cierto, el Inca Garcilaso de la Vega fue un hijo de la familia noble, de una princesa y del conquistador español. Ahora, vamos a ver sobre la obra que hizo. Comentarios reales de los incas es un libro histórico, literario, escrito por él mismo, el literario peruano Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado el año de 1609 en Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú en el periodo Inca, en la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes que él ha hecho. Sobre el capítulo 15. Este 15 está escrito en números romanos. La X significa el número 10 y la V el número 5. Por eso se lee 15. El origen de los incas reyes del Perú narra que un día Garcilaso le pregunta a un tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y he ahí la nota curiosa, el tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Luego de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua a sus escritos en castellano. Esto es referente a un extracto sobre los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Bien, vamos acá. Comentarios reales de los incas, capítulo 15. El origen de los incas, reyes del Perú. Esto es uno de los fragmentos. Después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció. Esto está en rojo porque si bien es cierto, en las características del texto narrativo dice que también se da en primera persona. Por eso está escrito acá en rojo. Me pareció. Ahí él está hablando en primera persona. Que el camino
más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre. Aquí también él vuelve a hablar en primera persona. Escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos, tíos y otros acerca de este origen y principio. Aquí en base a este fragmento está en rojo, son porque está escrito en primera persona. Es así que cuando vivía mi madre, nuevamente vuelve a referirse acá en primera persona. En su patria, el Cosco no es porque está escrita mal, sino en esa época se refería al Cusco. Venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa. En sus pláticas más ordinarias trataban del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, el gobierno que en paz y en guerra tenían. Durante esta plática yo escuchaba. Aquí en este fragmento vuelve a referir su escritura de su texto en primera persona. Yo escuchaba. Todo porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Si bien es cierto, este es uno de los fragmentos del comentario real de los incas. Aquí todo lo que está en rojo es porque está escrito en primera persona. Muy bien. Vas a realizar esta ficha de aplicación número 1. Vas a responder estas preguntas. ¿Quién narra la historia? ¿Quién es el que narra? Narra el mismo autor, el Inca Garcilaso de la Vega. Pregunta número 2. ¿Quiénes son los personajes? Pregunta número 3. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? Pregunta número 4. En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? Pregunta número 5. ¿A qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en vasallaje? Pregunta número 6. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? 7. ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envía? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Por qué? Esta es la ficha de aplicación número 1 que vas a responder en base a la lectura. Acá vamos a ver un poco. Ten presente que el Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica, o sea, referente a su vida. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Cosco, como ya te dije, no está escrito mal, sino que en ese tiempo se hablaba de esa forma, Cosco.
El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. Padre Sol. Vamos a ver lo que es la actividad número 1. En primer lugar vas a leer este texto sobre los comentarios reales de los incas, el que escribió el inca Garcilaso de la Vega. Vas a tener que leer pausadamente. Una vez que has leído, vas a responder la siguiente pregunta. Como ficha de aplicación número 1, en base a lo que has leído. Aquí están las 8 preguntas que vas a responder. Después vas a realizar la actividad número 2. Vas a hacer un organizador gráfico. El tema que vas a realizar va a ser referente al texto narrativo, sus características y las partes. Aquí te presento como un ejemplo número 1, o como también lo puedes hacer de esta forma. Pero si tú tienes otro tipo de organizador gráfico, también lo puedes hacer. Solamente este te muestro como un ejemplo. Vamos a reflexionar referente a lo que se ha aprendido el día de hoy sobre los textos narrativos. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué se te hizo más fácil y qué lo que te ha hecho más difícil? ¿Por qué? ¿Lograste identificar recuerdos o hechos anecdóticos en el texto literario que leíste? ¿Qué acciones debes de realizar para mejorar? Debes de comunicarte con tus familiares, explicar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has aprendido en la clase del día de hoy. También te indico que debes de organizar tus apuntes en tu portafolio. Esto te va a servir para que te guíes cuando realices las actividades de expresión oral. Al mismo tiempo, también debes de tomar foto y enviármelo para tener yo mis evidencias. Y luego tienes que guardar en tu portafolio. Ahora sí, felicitaciones por la clase del día de hoy. Nos vemos. Bye. Aprendo en casa.